Hola a todos y todas, mi nombre es Benjamín Navarrete Francisco, yo soy especialista en patología de obras de hormigón armado y análisis y comportamiento estructural. En esta lección veremos el dimensionamiento de una cimentación de hormigón armado. Es importante destacar antes de iniciar que es muy importante que tú tengas las bases de lo que es el dimensionamiento de fundaciones aisladas, en este caso rectangulares, ya que lo que hacemos en esta lección es resolver un ejemplo aplicando los conceptos asociados al dimensionamiento. Por lo tanto, es clave que tengas nociones, conocimientos respecto de este tema. Acá está el ejemplo que vamos a resolver. Un edificio hormigón armado descansa sobre cimentaciones aisladas. La sección de los pilares que apoyan sobre las fundaciones son de 60 por 70 centímetros y lo hacen de manera perfectamente centrada. Acá tenemos el esquema de la cimentación. Los pilares transmiten a la fundación en el plano XZ, es decir, en el plano, en este caso, de la figura, tal como lo estamos viendo, los siguientes esfuerzos que podrían, y es esperable que sean distintos en el eje que es normal a la figura, ya, o perpendicular a la figura. En este caso vamos a dimensionar la zapata según su eje fuerte y te voy a dejar el desafío que hagas los cálculos para el eje D, el eje corto de la zapata. Entonces fíjense bien, en este caso tenemos esfuerzos axiales que actúan aquí en la parte superior de la zapata. Esta información corresponde, según esta nomenclatura, a lo que está ocurriendo en esta interfaz, en este nivel, ya en esta sección. El axial de compresión en toneladas, ¿no?, que está bajando acá, que le hemos llamado P, se le puede llamar también N, ¿no?, esfuerzo normal. Una parte es debido a peso propio, 180 toneladas fuerza, y otra debido a la sobrecarga, que son 160 toneladas fuerza. Lo mismo, a este nivel está actuando un momento flector que, debido a peso propio, corresponde a 32 toneladas fuerza por metro y 28 toneladas fuerza por metro debido a sobrecarga. Y el esfuerzo cortante, V, que está actuando aquí a este nivel, también debido a peso propio son 3,1 y debido a sobrecarga son 2,5 toneladas fuerza. Para el dimensionamiento vamos a considerar acero A630 y hormigón G20. La tensión admisible del terreno es de 0,32 MPa, es decir, de 3,2 kg fuerza partido por centímetro cuadrado. Una cota de fundación, fíjense bien, a 1,5 metros profundidad. Vamos a considerar la densidad del hormigón como corresponde igual a 2,5 toneladas fuerza por metro cúbico y el suelo, la densidad del suelo, 1,6 toneladas fuerza por metro cúbico. Existe acá un radier, fíjense bien, ahí está acotado, de 10 centímetros de espesor, un radier de hormigón. Y hay una sobrecarga que actúa sobre el radier por metro cuadrado que se va a considerar igual a 150 kilogramos fuerza. Es importante mencionar que yo he tomado como referencia para realizar este ejercicio el texto de diseño estructural de Rafael Ridel Pedro Hidalgo, a quienes desde ya agradezco su valioso aporte. Y por eso, repito, antes de ver este ejemplo, sería conveniente que ustedes vieran los conceptos generales de dimensionamiento de cimentaciones o fundaciones aisladas en este mismo texto. Comencemos con el ejemplo. Lo primero es determinar las dimensiones de la fundación, ¿ya? Y recordemos que lo ideal acá es que la carga, la distribución, mejor dicho, sobre el terreno sea trapezoidal. Recordemos que de esa forma la zapata está totalmente en contacto, toda su superficie, con el suelo, ¿no? Si es triangular, hay una parte que se tracciona, por lo tanto que se despega la fundación del suelo, y eso no es óptimo, ¿ya? Por lo tanto, debemos intencionar de alguna forma que la distribución sea trapezoidal para que la fundación apoye totalmente en el terreno y le saquemos el jugo a la fundación. Entonces, fíjense bien, recordemos, la tensión admisible del terreno es 3,2 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es qué resistencia del suelo se consume en determinadas cargas
prescindiendo por ahora de estas cargas como externas, ¿no? El momento, el axial y el cortante. Ya vamos a ver y vamos a analizar qué es lo que ocurre con el resto de las cargas y vamos a ver cuánto es el consumo de la resistencia al suelo que ya tenemos producto de estas otras cargas. ¿Ya? Vamos a asumir, lo primero que se tiene que hacer es que la fundación tiene una altura, en este caso h, de 80 centímetros. Vamos a probar con ese valor y vamos a ir viendo qué es lo que ocurre. Si nosotros asumimos ese valor, vamos a tener que la carga por metro cuadrado que está tributando en el suelo, repito, sin considerar estos tres esfuerzos que están acá, va a ser, fíjense bien, la carga, la sobrecarga de uso, que está actuando sobre el radier, que se transmite finalmente al terreno, que es de 150 kilos por metro cuadrado según el enunciado. Después vamos a considerar la carga por metro cuadrado que tributa el radier. Fíjense bien, 2500, que es la densidad del radier, por su espesor en metros, que es 0,1. ¿Por qué? Porque fíjense bien, recordemos que el peso de cualquier material es su densidad por el volumen. Si yo quiero calcular la carga por metro cuadrado de un determinado material, vamos a suponer, por ejemplo, espesor E, ancho A y profundidad B. ¿Ya? Entonces, si yo quiero saber cuánto pesa ese material por metro cuadrado, significa que A y B, esos parámetros, esas variables, son igual a 1. Entonces me queda que el peso es densidad por espesor por 1 por 1. Porque estoy calculando intencionalmente que sea por metro cuadrado. Por lo tanto, por eso que es densidad por espesor. Eso te da la carga por metro cuadrado. ¿Ya? Más el suelo, lo mismo. Fíjense bien, si la altura de la fundación es 0,8 y la profundidad es 1,5, significa la altura del terreno acá es 0,7. Por su densidad me da lo que pesa por metro cuadrado el suelo. Más lo que pesa por metro cuadrado la fundación, que sería su espesor, que es 0,8, por 2500. Eso me da una carga total por metro cuadrado igual a 3520 kilogramos fuerza, que si la llevo a kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado es 0,352. Este valor es aproximadamente un 10% de la resistencia al suelo, por lo tanto me queda bastante, cerca de un 90%, para resistir las cargas que están actuando sobre la fundación, que provienen del edificio, ¿no? Que está apoyándose sobre estas fundaciones. Ahora bien, veamos si la distribución sobre el terreno es trapezoidal o triangular. Recordemos que la idea, lo positivo sería que sea trapezoidal, ¿no? Lo esperable, ¿no? Lo beneficioso. Entonces, fíjense bien, recordemos, de acuerdo a la literatura, a la teoría, que es lo que mencioné al principio, ¿no? Y que ustedes tienen que manejar, ¿no? Se reporta en esa literatura que la distribución va a ser trapezoidal si la excentricidad de la carga axial, ¿no? Es menor o igual que h, que es la dimensión de la fundación en esta dirección, dividido en 6. De lo contrario, si es mayor, ¿no es cierto?, a h partido por 6, la distribución es triangular, es decir, la carga se sale de un cierto núcleo de la cementación. En este caso, fíjense bien, m partido por n, que es la excentricidad, ¿no? Así se define, ¿no? Porque el momento es la fuerza por la excentricidad, ¿ya? Así está definido. Veamos cuánto es el valor de n. De acuerdo al enunciado, las cargas axiales debido a peso propio 180, la de sobrecarga de uso 160, por lo tanto nos da un axial de 340 toneladas de fuerza. Por otro lado tenemos el momento debido a peso propio y el debido a sobrecarga de uso, pero fíjense bien en este caso, como yo estoy haciendo el cálculo a nivel de la base de la fundación, ¿ya? Lo que tengo que hacer es considerar el momento flector que origina esta fuerza horizontal por este brazo, ¿ya? Si yo pongo como pivote, aquí aparece un momento flector, ¿no? Entonces, ¿qué sería esta fuerza, ¿no es cierto?, por este brazo? Y esta fuerza, recordemos, era 3,1 debido a peso propio, más 2,5 debido a sobrecarga. Eso me da un total de V, que es la fuerza cortante. Si la multiplico por este brazo, que es 0,8, me da un momento que tengo que sumar a los otros dos, ¿no? Por lo tanto, me da un momento total de 64,48 toneladas de fuerza por metro, que si yo divido ese valor, divido en los 340, me da una excentricidad igual a 19 centímetros, es decir, la excentricidad que yo tengo en este caso, ¿no?
debido a las cargas que están actuando ahora. Con base a eso yo tengo que comparar esa excentricidad con h dividido en 6 para ver si la carga es trapezoidal o no. Aquí esto es el resumen, ¿no es cierto? Recordemos 3,2 la resistencia al suelo, ya me consumí 0,35 y la excentricidad es 19. Entonces aquí viene el segundo tanteo, ¿no? Es darse las dimensiones de la fundación. Entonces en este caso voy a probar con una dimensión en planta de 5 metros, h igual 5 metros, y profundidad, o sea, la dimensión B de 3 metros. Esto es así, esto te lo da la experiencia. Tú vas a ir tanteando y te vas dando cuenta que te quedaste corto o te pasaste mucho. Y bueno, después la experiencia da las cargas que van a estar actuando más o menos y el diseño de otros edificios que ya estuvieron a tu cargo, ¿no? Vas a poder apuntarle mejor a este tanteo inicial. Entonces, si la altura, si el ancho de la zapata h es 5 metros, significa que la excentricidad que tú tienes, el límite, es los 5 metros dividido en 6, por tanto 83,3. Y tu excentricidad es mucho menor, 19 centímetros, que 83,3, por lo tanto, en este caso, la distribución es trapezoidal, ¿no? Que es lo esperable, ¿no? Lo deseable, ¿ya? Entonces, en este caso, aplicamos también la fórmula para calcular cuál es la tensión límite que se va a producir, ¿no es cierto?, a nivel de la zapata, tanto en el extremo izquierdo como en el extremo derecho. Dado el momento del vector, como está girando, ¿no? Lógicamente la parte que más se va a comprimir es la izquierda y la que menos se va a comprimir es la derecha. Entonces, fíjense bien, para calcular la tensión máxima en este borde de acá, tenemos esta fórmula, ¿no? N partido por A, paréntesis, 1 más 6 excentricidad partido por H. Y para calcular la mínima es esto mismo, pero con signo menos. A mí en este caso me interesa la máxima porque estoy chequeando si, dadas estas dimensiones, las tensiones que se producen en el suelo es capaz de resistirlas, ¿no? Hacia allá voy, ¿no? Entonces, reemplazando, fíjense bien, la tensión es 340.000 kilogramos fuerza, el axial de compresión, ¿no? El área, como es una fundación de 5 por 3 metros, es 150.000 centímetros cuadrados. La excentricidad es 19, H es 500. Por lo tanto, me da que la tensión máxima que se moviliza acá es 2,783 kilogramos fuerza. Eso debido a estas cargas, ¿no? Pero a estas cargas le tenemos que sumar lo que habíamos calculado anteriormente, que era el resto de las cargas, que era 0,352, ¿no? Entonces, al sumar, me da 3,135, que es menor que 3,2. Por lo tanto, fíjense bien, verifica, ¿no? Es decir, tengo una tensión en el suelo de 3,13 o 3,14, ¿no? Que es menor que 3,2 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado, que es la tensión admisible del suelo. 3,2 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. ¿Ya? Por lo tanto, fíjense bien, anduvimos bastante bien con estas dimensiones. Si hubiese elegido una dimensión un poquito más pequeña, me hubiese quedado corto, las tensiones hubiesen superado la tensión admisible del suelo. Y si hubiera elegido una dimensión, por ejemplo, 6 metros, quizá esta tensión hubiese sido muy baja, ¿no? Hubiera quedado con una reserva resistente bastante importante. Y recuerden, siempre la idea es, el dimensionamiento es dimensionar en sentido estricto, ¿no? Óptimo, ¿no? Porque podría llevar dimensionado con una zapata de 7 metros, ¿no? Y cumple, ¿no? Pero no estoy haciendo un buen diseño, estoy tirando de alguna manera los recursos a la basura. Por lo tanto, en principio, 80 centímetros de espesor, 5 metros de ancho y 3 metros de profundidad. Esa es nuestra zapata que vamos a seguir verificando si cumple con el resto de la exigencia respecto del punto de vista resistente. Vemos ahora, antes de seguir, una especie de paréntesis, consideraciones respecto de la posibilidad de volcamiento de esta fundación. Es decir, que esta fundación, en torno a este punto, este pivote que aparece acá, pueda volcar, ¿no? Claro, porque nosotros tenemos un momento flector, tenemos, fíjense, una fuerza que va, en este caso, de derecha-izquierda, que hacen que esta fundación pudiese volcar, ¿no? De alguna manera. ¿Quién se opone? Bueno, el que se va a oponer es el peso, ¿no? Este peso, tanto de la carga que viene bajando por el edificio, más la carga de la misma fundación, que movilizan una especie de momento resistente, ¿no? Que esa carga por este brazo, desde aquí hasta aquí, te da un momento resistente. Entonces,
hay que verificar que el momento resistente, lógicamente con cierto nivel de seguridad, sea mayor al momento que intenta volcar la fundación, ¿ya? Entonces el punto de análisis es este, ya lo había mencionado. Fíjense bien, en este caso puntual, miren bien la figura, el momento volcante va a ser igual a m, que es un momento que está girando en sentido contrario a la velocidad del reloj, más v, que es la fuerza cortante, por este brazo que es h. Eso me da el momento volcante, que de aquí en adelante lo voy a llamar momento, ¿no? Independiente de cómo sea el cálculo del momento. De aquí en adelante es el momento que está actuando, que en este caso particular responde a esta fórmula. Lo mismo ocurre con el momento resistente, fíjense bien. P, que es la carga que viene bajando, más W, que sería el peso de la fundación de aquí hacia abajo, y todo eso multiplicado por, fíjense bien, aquí está el eje, multiplicado por el brazo que va desde el punto medio desde aquí hasta el punto que gira, ¿no? Que es h medios. ¿Ya? ¿Estamos? Ese es el momento resistente. Pero ahora en adelante, fíjense bien, el P, yo lo determino acá como el P que viene bajando, más el que sumé debido al peso de la fundación. Pero de ahora en adelante tenemos un momento y tenemos un peso, un P, un axial, mejor dicho, que son los que intervienen en la verificación, ¿no? Entonces, el factor de seguridad al volcamiento se define como el momento resistente partido por el momento volcante. Eso te da el factor de seguridad, ¿no es cierto?, al vuelco, al volcamiento, ¿no? Que en este caso, ¿no es cierto?, es MR partido por MB. Entonces, recordemos, el momento resistente, repito, va a ser una fuerza, un axial, que es P, repito, como tú lo calcules, todo lo que consideres ya me refería a eso. Esta es la carga axial, ¿ya?, por el brazo, que es HB. Y eso dividido por el momento volcante, que es el momento que intenta volcar esta pieza, ¿ya? Que en este caso particular vimos que era este, ¿no? Pero de ahora en adelante, repito, este es el momento. Cómo se calcula, cómo se termine, es un paso anterior, ¿no? Entonces nos queda esto, ¿ya? Y fíjense bien, si yo reemplazo, como yo sé que M dividido por la carga axial, que es N, que aquí le estoy llamando P, pero también lo puedo llamar N, M dividido en N es la excentricidad, por lo tanto yo reemplazo en esta ecuación y me queda H, que es hasta aquí, el 2, y en vez de poner M partido por N, lo que pongo es E. Entonces me queda que el factor de seguridad es H partido por 2E. Como estamos en el caso de distribución trapezoidal, bueno, yo sé que el E, el límite, es H partido por 6. Ese es el límite. Entonces, si yo ahora reemplazo en esta fórmula el E por H sexto, me queda, ¿no es cierto?, que el factor de seguridad es 3. ¿Se fijan? Y de alguna manera está en función de la dimensión H, perfecto, y está en función, ¿no es cierto?, de E, pero al hacer los reemplazos, considerando que la carga es trapezoidal, fíjense bien, el factor de seguridad es 3, considerando que la respuesta de mi pieza, de la pieza que estoy verificando, la distribución es trapezoidal. Por lo tanto, el factor de seguridad va a ser 3 o incluso más, ¿no? Porque aquí yo me coloqué en el límite, ¿no? Cuando la excentricidad era h partido por 6. Pero la excentricidad, ya vimos, es mucho más pequeñita, ¿ya? Por lo tanto, en el fondo el factor de seguridad que voy a tener es más alto. En resumen, cuando yo tengo distribución trapezoidal, tengo un factor de seguridad mínimo igual a 3. Y si ya en mi diseño yo considero como admisible ese factor de seguridad, significa que mis cimentaciones, ¿no es cierto?, con distribución trapezoidal van a cumplir con el factor de seguridad a volcamiento sí o sí, si este es 3, digamos. ¿Ya? ¿Estamos? Veamos ahora el segundo paso. Las cargas críticas que actúan sobre la cimentación, y de alguna manera vamos a llegar a determinar cuáles son el estado tensional que hay en la interacción, en la interfase del fondo de la cimentación con el suelo, ¿no? Eso es lo que nos interesa. Entonces, fíjense bien, las cargas axiales, aquí vamos a considerar ahora todo, ¿ya? Esa es la idea, ¿no? Y los momentos vectores, las cargas axiales y todo, y el esfuerzo corto, ¿no? Entonces, fíjense bien, las cargas axiales que están actuando ahora, desde el punto de vista de determinar el estado tensional que hay en el suelo, que es una lógica distinta a la que ocupamos. Recién no mayoramos cargas, calculamos el estado tensional sobre el suelo y lo comparamos con una tensión admisible. Ahora vamos a entrar desde el punto de vista del dimensionamiento de la zapata como tal. Por lo tanto, vamos a usar, como hormigón armado,
vamos a ocupar las cargas mayoradas, peso propio mayorado por su respectivo factor de mayoración y sobrecargas mayoradas por su respectivo factor de mayoración, ¿ya? Y eso, con eso vamos a calcular las tensiones que se movilizan en el suelo y con eso vamos a hacer todos los cálculos, ¿ya? Entonces, comencemos. El peso debido a el peso D, ¿no? Que es el peso debido a las cargas permanentes, ¿no? Entonces tenemos, según el enunciado, 180 toneladas que venían bajando. Fíjense bien, más 2.5 por el volumen de la cimentación, es decir, voy a calcular cuánto pesa toda esta cimentación para sumársela a la carga axial debido a peso propio que viene bajando desde el edificio, ¿no es cierto?, hasta la fundación. Entonces, fíjense bien, va a ser la densidad por el volumen, que en este caso la zapata tiene 5 por 3 metros por 0,8 de espesor, más lo que aporta el radier. Pero fíjense bien, lo que aporta el radier, le voy a descontar la superficie que ocupa el pilar, que el pilar es de, recuerden, de 0,6 por 0,7. Como el pilar es de 0,6 por 0,7, tengo 0,42 metros cuadrados. Por lo tanto, para calcular el peso de lo que aporta el radier, le tengo que descontar, ¿no?, la superficie que está ocupando el pilar, que el pilar ya está considerado en los 180 toneladas fuerza. Por lo tanto, aquí lo que estoy haciendo es tomar el área del radier, que son 15 metros, que es la misma área de la fundación, y le estoy restando el espacio que ocupa el pilar. Lo mismo estoy haciendo con el suelo, fíjense bien. Tengo un espesor de suelo de 0,7 por la superficie en planta, que son los mismos 15 metros, pero le tengo que restar el espacio que está ocupando el pilar, ¿no? Eso nos da que la carga axial de peso propio permanente, ¿no?, más que peso propio permanente, es de 230 toneladas fuerza, ¿ya? Por otro lado tenemos las cargas vivas, ¿no?, las sobrecargas de uso, ¿no?, que tenemos, por un lado, de acuerdo al enunciado, los 160 toneladas que vienen bajando ya de la estructura, ¿no?, más los 150 kilos por metro cuadrado que están estando sobre el radier, pero no sobre 15 metros, sino que sobre 15 metros menos 0,42, que es el espacio que ocupa la columna. Eso me da que la carga viva es de 162, o sobrecarga, ¿no?, de 162,19 toneladas fuerza. Carga axial es mayorada, por lo tanto sería la carga última, va a ser la carga viva de peso propio, 230 mayorada por 1.2, más la carga debido a sobrecarga de uso, ¿no es cierto?, mayorada por 1.6. Estos son los coeficientes de seguridad o de mayoración que aplican de acuerdo al código 6318 el hormigón armado. Esto me da que la carga axial última mayorada es 439,8 toneladas fuerza. Veamos ahora los momentos flexores mayorados, ¿no? Por una parte tenemos, ¿no es cierto?, el momento flexor que origina el peso propio, ¿no?, o la carga permanente, que son los 32 que vienen bajando, ¿no?, como momento solicitante debido a peso propio o a carga permanente, más 3,1 que es el cortante debido a la carga permanente por su brazo. Ese sería el momento flexor debido a peso propio, por 1.2 que es el coeficiente de mayoración, más el momento flexor debido a sobrecargas de uso, más sumarle el cortante, que es 2,5 por el brazo 0,8, y todo eso mayorado por 1.6. Eso me da que el momento flexor mayorado es 89,4 toneladas fuerza. Veamos la nueva excentricidad a partir de estas cargas, considerando todas las cargas, cosa que en el caso anterior lo hicimos por separado, ¿recuerdan? Entonces acá tengo que la excentricidad, sabemos que es el momento dividido por la carga axial. En este caso el momento es 89,4 y la carga axial es 439,8. Eso nos da una excentricidad de 20,3, que es menor que la excentricidad que nosotros tenemos. Límite, h partido por 6, que es 83,33. Por lo tanto, seguimos teniendo lo que es una distribución trapezoidal, considerando las cargas ahora mayoradas. Entonces, como sabemos que la carga es trapezoidal, lo que podemos hacer es calcular ahora tanto la tensión máxima como la tensión mínima que se produce a nivel del contacto
de la fundación con el terreno. Entonces acá está la fórmula, axial dividido por área, 1 más menos 6 por la excentricidad dividido en h. ¿Ya? Aquí reemplazamos, el axial vimos que era 439,8 toneladas de fuerza, el área sabemos que son 150.000 centímetros cuadrados, la excentricidad es 20,3, el h es 500, por lo tanto calculando esta fórmula nos da que la tensión tangencial máxima es 3.65 y la mínima es 2.22. Por lo tanto, si nosotros graficamos ahora esos valores, nos queda esta distribución trapezoidal. Máxima acá al lado izquierdo de 3,65 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado y mínima en este otro extremo de 2,22 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Notar que esta tensión uno podría pensar que es máxima, ¿no? Es superior a la del suelo, que era 3,2, pero recordemos que son cálculos que se hacen por separado. Una cosa es verificar el comportamiento del suelo, ver que se cumple con la tensión admisible del suelo, y eso es un tema que ya está resuelto, y otro es conocer cuál es el estado tensional de las cargas mayoradas, ¿ya?, que vamos a tener a nivel del terreno, que son las cargas que finalmente vamos a considerar para efectos del dimensionamiento a corte, a flexión y a punzonamiento de la fundación. Son cosas distintas, ¿ya? El tema de si el terreno resiste o no ya está resuelto. Esto es ahora para ver el dimensionamiento de la fundación. Veamos ahora para las dimensiones definidas y las cargas establecidas, ¿no es cierto?, si se requiere o no se requiere en ferradura de corte. Aquí hay una limitación bien importante. ¿Por qué? Porque en general, dadas las dimensiones y los costos que puede significar el colocar en ferradura de corte, lo que se busca siempre es intencionar, especialmente lo que guarda relación con la altura, intencionar que tenga una altura determinada la cimentación que no requiera enferradura de corte, ¿ya? Para ello vamos a calcular lo que se conoce como altura útil de la cimentación. Fíjense bien, ahí está la potencial enferradura longitudinal que la fundación puede llevar, y ahí está lo que sería la altura útil. Fíjense bien, la altura útil se define como la altura del elemento, la altura total, menos el recubrimiento geométrico, que es la distancia desde la base de la fundación hasta que aparece la barra, menos la mitad del diámetro de esta barra, que se considera teóricamente igual, por ejemplo, a 18 milímetros, porque lo tenemos que suponer porque todavía no se determina, ¿ya? Y en este caso, en este ejemplo, consideramos que había emplantillado, por lo tanto, previo al hormigonado, por lo tanto, estamos considerando un recubrimiento geométrico de 5 centímetros. Por lo tanto, la altura útil, que es la distancia desde este punto hasta el centro de gravedad de las barras que están ahí para resistir flexión, sería h, que son los 80, el recubrimiento que son 5, y menos, estamos considerando que el diámetro que vamos a colocar acá es una barra de 18 milímetros, por lo tanto dividido en 2, nos da que la altura útil es 74,1 centímetros. La tensión, por lo tanto, en la sección crítica, fíjense bien, ¿cuál es la sección crítica en una zapata cuando estamos verificando corte? La sección crítica no es esta. La sección crítica, dado la potencial grieta que se puede formar, se separa, ¿no es cierto?, de esta sección teóricamente crítica y corresponde a una sección que está a una distancia d desde que la zapata arranca, ¿no?, de manera libre, ¿no? O sea, desde este punto hacia la izquierda, la sección crítica está a una distancia d de este punto. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es calcular el cortante crítico que se produce en este punto, no el cortante crítico que se produce acá. Si lo hiciéramos acá, estaríamos por el lado de la seguridad, ¿no?, porque estaríamos considerando un cortante muchísimo más grande que el real, ¿no?, y estaríamos dimensionando con un cortante que es más grande. Por lo tanto, estaríamos de alguna manera, nuestro diseño finalmente estaría por el lado de la seguridad. ¿Pero para qué? Si sabemos que el cortante crítico se produce en la distancia D, por lo tanto tenemos que hacer el cálculo y optimizar los recursos, ¿no? Entonces aquí estamos en una distancia D. Entonces la pregunta que nos hacemos es, si yo sé que la tensión en el extremo es 3,65, yo necesito saber cuál es la tensión que tengo a nivel de esta sección crítica, porque yo necesito calcular cuál es el cortante que tengo. Por lo tanto, necesito sacar una especie de promedio entre este valor
y la tensión que tengo aquí, ¿no? Por tanto, necesito saber cuál es la tensión que tengo a una distancia D. Y recordemos que la distancia D es 74,1. Por tanto, si yo hago los cálculos, y esto es 5 metros, y esto es 70, calculo el punto medio, como conozco estos 74,1, puedo conocer esta distancia, ¿no es cierto? Desde este punto es solamente geometría, ¿no? Hasta donde está la sección crítica, que es 359,1 centímetros. ¿Ya? Entonces, ¿por qué lo hago así? Porque voy a aplicar el teorema de Tales para determinar, fíjense bien, en primer lugar, cuánto vale este valor de X, ¿no? Desde este punto a este punto. Y a esa tensión que voy a determinar aquí, a este valor de X, le voy a sumar los 2,22 y me va a dar el estado tensional que tengo a una distancia de este borde, desde el borde del pilar, ¿no? Entonces, fíjense bien, lo que voy a hacer es, fíjense en este triangulito chiquitito acá. Entonces va a ser 359,1 es a X, 359,1 es aquí, como 500 es a esta distancia. Y esta distancia desde ese punto de ahí hasta ese punto de ahí es esto menos esto, ¿no? 365 menos 22. Eso va a un valor de X igual a 1,027, pero ese es el valor de X. A ese valor le tengo que sumar 2,22 para poder determinar finalmente cuál es la tensión que tengo a una distancia de 3,59 metros del extremo derecho de la zapata. Y eso es 3,25. Aquí tengo 2,22, aquí tengo 3,25 y aquí tengo 3,65. Continuemos. ¿Cuál sería entonces el esfuerzo cortante que tengo a una distancia D? Fíjense bien, también aquí hay que jugar un poquito con la geometría. Aquí, si ustedes se fijan, yo tengo hasta aquí, si tiro una línea horizontal, tengo un rectángulo. ¿Ya? ¿Estamos? Y acá tengo un triángulo. ¿Ya? Entonces, ojo con eso para los cálculos. Lo que voy a hacer en este caso, ¿no es cierto?, es calcular cuál es la carga promedio que tengo en este tramo. ¿Ya? Y lo que voy a hacer, ¿no es cierto?, esa carga promedio la voy a considerar como el cortante, ¿no? Entonces, fíjense bien, en este borde acá tengo 3,65, aquí tengo 3,25, por lo tanto el promedio me da un valor, que ese sería el esfuerzo de corte. ¿Ya? ¿Estamos? Eso multiplicado, fíjense bien, como es una carga por metro cuadrado, eso multiplicado por la distancia, esta aquí, que sería el L, ¿no? 140,9, y multiplicado a la vez por la profundidad, me da la fuerza cortante que está actuando acá. Repito, lo que estoy haciendo es sacar primero un promedio de cuál es la tensión por metro cuadrado. 365 más 325 dividido en 2. Esta es la tensión por metro cuadrado. Multiplico, o por centímetro cuadrado, ¿no? Y después tengo que multiplicar por el área tributaria, que sería los 140,9 por los 300 de profundidad. Eso me da el esfuerzo cortante que tengo a nivel de la sección crítica que se encuentra en instancia D. Y eso es 145,83 toneladas. Ahora, esa es el cortante que solicita la pieza, mayorado, ¿no? Porque todas las cargas ya están mayoradas. Veamos ahora cuál es la resistencia. La resistencia a corte se calcula con esta fórmula. 0,53 raíz cuadrada de la resistencia a compresión del hormigón en puerta cilíndrica por V por D. V es el ancho, D es la altura útil. Reemplazando 0,53, recordemos que de acuerdo al enunciado es un G20, hormigón, por tanto 200 kilos partido por centímetro cuadrado. El B es 300, que es la profundidad, ¿no es cierto?, es el ancho de la cimentación, ¿ya?, por la altura útil, que ya tenemos calculado, que es 74,1. Eso nos da 166,62 toneladas. Eso es lo que es capaz de resistir a corte esta fundación, dada su geometría y la calidad del hormigón. Pero fíjense bien, de acuerdo al código 6, que se debe cumplir que el cortante último tiene que ser menos igual que el cortante resistente o nominal, ¿no?, pero castigado por un phi. Y ese phi es 0,75. Entonces veamos, el cortante, ¿no es cierto?, que solicita la pieza 145,83, y de alguna manera el resistente, que es el nominal castigado por 0,75, es solamente ahora, fíjense bien, 166,62 castigado por 0,75 es 124. Por lo tanto, fíjense bien,
el cortante que solicita la pieza es mayor que el cortante admisible o permitido, ¿no? Que es el resistente castigado por 0,75. ¿Qué significa eso? Que la altura de 80 centímetros no me sirve, a no ser que yo tome la decisión de la diferencia que me falta por resistir, la resista con enferradura de corte. Pero no es la idea es no disponer de enferradura de corte. Por lo tanto, lo que vamos a hacer, como no verifica, vamos a aumentar la altura. Voy a probar con 95 centímetros de altura. Y ahora con los 95 centímetros de altura, lo que voy a hacer es calcular un nuevo peralte, una nueva altura útil, que va a ser los 95 menos los 5 centímetros menos la mitad de los 18 milímetros. Ahora eso se convierte, ¿no es cierto?, en 89,1. Y fíjense bien, el valor de la resistencia a corte que me da ahora al aumentar la altura por 0,75 es 150,3 y eso es mayor que el cortante último, por lo tanto en este caso verifica. Por lo tanto lo que tengo que hacer de aquí en adelante es cambiar las dimensiones de la zapata, de la altura de la zapata, que era de 80, de ahora en adelante pasa a ser 95. En estricto rigor, fíjense bien, este estado tensional se debería modificar un poco, ¿no? Porque lo que estoy haciendo es aumentar el peso, ¿no? Pero fíjense bien, estoy aumentando la altura y estoy disminuyendo la altura de suelo, ¿ya? En un caso era 2,5, en otro caso era 1,6 las densidades. Es cierto, va a aumentar la carga sobre el terreno, pero lo hace de manera poco significativa. Ahora, no cuesta nada rehacer los cálculos con esto, pero lo que vamos a hacer nosotros en este video, en esta lección, es continuar trabajando con los mismos valores y vamos a considerar que esta modificación, dado lo que acabo de explicar, es poco significativa, por lo tanto afecta poco el cálculo, ¿ya? Pero si tú quieres, puedes corregir los valores y seguir de aquí en adelante el ejercicio con los valores corregidos. En resumen, verifica con los 95 centímetros y vamos a continuar manteniendo por simplificación los 3,65 y los 2,22 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado como tensiones máximas y mínimas a nivel del suelo. Vamos ahora con el punzonamiento, en el mismo contexto del tema de fuerza de corte, que ya verificamos que no se requiere enferradura. Vamos a ver la sección crítica por punzonamiento. También esto tiene que ver y está relacionado con el aprendizaje que ya debes tener respecto de estos temas y recordar que la zona de punzonamiento queda delimitada, fíjense en esta línea discontinua roja, queda delimitada por el ancho del elemento en una dirección y otra, más la altura útil de la fundación. Entonces fíjense bien, si esto es 70, la dimensión mayor del pilar, si a 70 le sumamos la altura útil que es 89,1, nos da 159,1. O sea, esta dimensión de aquí total es 159,1. Y en la otra dirección, en que el ancho es 60, nos da 149,1. Entonces, esta área que queda delimitada por estas dimensiones es el área, es la zona, la sección donde se produce el punzonamiento y donde se verifica el punzonamiento. De alguna forma es esta dimensión más de medios hacia acá y de medios hacia acá, ¿ya? Porque estamos sumando en total D, ¿ya? Entonces esta es el área, la sección crítica desde el punto de vista del punzonamiento. Ahora, necesitamos calcular cuál es el esfuerzo de corte que está actuando en toda esta área que está en este perímetro, ¿no? Porque ahora no vamos a considerar como ancho B, sino que el área que está resistiendo el punzonamiento es toda esta área, todo este perímetro, multiplicado por la altura de la zapata, que son los 95, ¿ya? Por lo tanto, el cortante que se produce en esta superficie es todo lo que está hacia afuera, ¿ya? Por lo tanto, nosotros debemos descontar para efecto calcular el cortante. Tenemos que calcular el peso U, que es la carga total que está actuando y que llega al terreno, ¿no? Nosotros tenemos que descontarle toda la carga axial que está actuando en esta zona, en esta área. ¿Por qué? Porque esa no está originando esfuerzo de corte. Lo que está originando esfuerzo de corte es lo que está hacia afuera de esta línea discontinua, ¿no? Por lo tanto, toda esta carga que está al interior, que la tenemos que descontar,
le vamos a llamar delta P. ¿Ya? Por tanto, el cortante total que va a estar actuando en esta área, que es, repito, este perímetro multiplicado por el espesor de la fundación, que son los 95, la carga está actuando ahí, que está generando fuerza de corte en toda esa superficie, P sub U, que va a ser la carga total, P sub U, que ya la tenemos calculada, menos la que está actuando dentro de este rectángulo. Bueno, igual como lo hicimos en su momento, vamos a asumir el valor medio de la tensión, que en este caso es 3.65 más 2.22, dividido en 2 nos da 2.935 kilogramos de fuerza por centímetro cuadrado. O sea, estamos asumiendo que la tensión en esta área acá es constante, ¿ya? Entonces, este delta P va a ser igual a la tensión, que son los 2.935, la estamos haciendo constante, por el área, ¿no? Que son 159 por el área tributaria, ¿no? Que son 159,1 en una dirección y 149,1 en la otra dirección. Eso nos da que delta P es 69,6 toneladas de fuerza, que se la vamos a descontar a P sub 1. P sub 1 era 439,8, le vamos a restar estos 69,6, me da 370,2 toneladas de fuerza. Esta es la carga que está actuando hacia las afueras de esta línea discontinua, que es, repito, la que está generando el esfuerzo de corte, por tanto generando el punzonamiento en esta superficie, ¿no? En esta área, ¿ya? La resistencia nominal del hormigón bajo la acción cortante en las dos direcciones, es decir, punzonamiento, se determina con esta fórmula: 1,06, la raíz cuadrada de F sub C' por V por B. En este caso, sabemos que la resistencia del hormigón es 200 kilogramos de fuerza por centímetro cuadrado. Y fíjense bien, el área donde está actuando la fuerza de corte, en las 370 toneladas, va a ser igual a este perímetro, por lo tanto 159,1 más 149,1 por 2, por la altura, ¿no? Yo mencioné que era la altura de los 95, ¿no? Pero ojo, solamente se considera la altura útil para efecto de la fórmula, ¿no? Aquí donde aparece D, yo había mencionado que eran 95 centímetros, que eso es lo que íbamos a hacer. Esa es la superficie que estaba aportando resistencia, ¿no? La altura, ¿no? Pero no, hay que ser más preciso. Corrijo, es la altura D, ¿ya? Solamente se considera el canto útil para efecto del cálculo de esa superficie que va a resistir esta fuerza axial que genera esfuerzo de corte en esa superficie, ¿ya? Por 89,1. Eso nos da, ¿no es cierto?, que el esfuerzo cortante es 823,3 toneladas de fuerza, ¿ya? El que es capaz de resistir la superficie, ¿no es cierto?, que hemos recién calculado, ¿no? Esto es la resistencia, ¿ya? Por lo tanto, fíjense bien, si aplicamos la fórmula del código ACI, el cortante último tiene que ser menos igual que el cortante resistente castigado por phi. En este caso vimos que el cortante solicitante era 370,2 toneladas. El cortante que resiste la cimentación, dada su geometría y dada su resistencia al hormigón, es 823 por 0,75, nos da 617,5 toneladas de fuerza. Por lo tanto, cumple y verifica lo que iguala la relación con punzonamiento. Por lo tanto, con 95 centímetros de altura, con hormigón G20, no requiere enferradura de corte y no requiere enferradura para resistir punzonamiento. Veamos ahora el dimensionamiento a flexión, que es el último paso. Lo que tenemos que hacer para determinar la enferradura de flexión, en este caso en el eje fuerte, donde tenemos 5 metros de la fundación, es determinar la tensión crítica. Y esta tensión crítica se produce en lo que se conoce, valga la redundancia, como sección crítica. A diferencia de cuando hicimos el cálculo a esfuerzo cortante, la sección crítica estaba ubicada a una cierta distancia de este borde, ¿no? En el caso de flexión, la sección crítica es esta. Por lo tanto, necesitamos conocer cuál es la tensión crítica que se produce a nivel de esta sección si tenemos 3,65 acá a la izquierda y 2,22 acá a la derecha. Entonces necesitamos calcular
cuál es esta tensión, ¿no? Desde este punto a este. Para ello vamos a ocupar nuevamente el teorema de Tales. Fíjense bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esta distancia desde este punto a este, que es 2,85, ¿no? Si esta distancia es 2,15 y esto es 500, esta distancia de aquí a acá es 2,85. Entonces, 2,85 es a X, que es este pedazo de acá, ¿no? Este pedacito de aquí, el triángulo, como 500 es a este pedacito de acá, que esta base del triángulo es la diferencia entre 3,65 y 2,22. Con eso calculamos X, 0,8151. Pero a ese X tenemos que sumarle, fíjense bien, los 2,22 para obtener finalmente la tensión que tenemos a una distancia de 2,85 metros desde este punto. Eso nos da una tensión en la sección crítica de 3,04 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Estamos en condiciones ahora entonces de calcular el momento flector que se produce en esta sección crítica. Esto es un poquito más complejo, les pido mucha atención porque vamos a determinar el momento flector y la geometría de las cargas es un poco compleja, ¿no? Entonces, para determinar el momento flector, lo primero que vamos a hacer en esta sección crítica, ¿no?, es considerar las cargas uniformemente repartidas, es decir, la carga que está actuando en esta zona que es un rectángulo. Ese rectángulo, como este valor de aquí es 0,61 y este es 3,65, este valor de aquí, ¿no es cierto?, es 3,04, que es el valor que habíamos calculado. Entonces, la altura de este rectángulo es 3,04. Entonces, lo primero que vamos a hacer es suponer que tenemos una carga uniformemente repartida de 3,04. En este caso, una carga por centímetro cuadrado o por metro cuadrado. Entonces, fíjense bien, de acuerdo a lo que podemos recordar, una viga en voladizo con carga uniformemente repartida, el momento flector es QL cuadrado medios. QL cuadrado medios. Pero fíjense bien, no olvidemos multiplicar por la profundidad, porque esta carga no es una carga por metro lineal, ¿ya?, sino que es una carga por metro cuadrado o por centímetro cuadrado en este caso. Por tanto, no hay que olvidar multiplicar por la profundidad. A este valor le tenemos que sumar el momento flector que origina este pequeño triángulo, que tiene una altura de 0,61 y una base de 215. ¿Ya? Vamos a calcular la fuerza resultante y la vamos a multiplicar por su brazo, que en este caso el brazo, la resultante en un triángulo, cae a 1/3, ¿no?, de la base, ¿no?, es decir, 2/3 hacia el otro lado. Entonces, fíjense bien, la altura es 0,61, ¿no?, que es la diferencia entre 3,65 y 3,04. La altura por la base, que es 2,15, dividido en 2. Eso nos da la fuerza, ¿ya? Eso multiplicado por el brazo, que es 2/3 de 215. Pero recordemos que esta carga nuevamente está por metro cuadrado por centímetro cuadrado, por lo tanto, siempre debemos multiplicar por la profundidad, no se nos olvide, ¿no?, que es 300 en este caso. Eso conduce a un momento flector mayorado, un momento flector último, igual a 239 toneladas fuerza por metro. Se debe cumplir, de acuerdo al código ACI 318, que el momento flector mayorado debe ser menor o igual que el momento resistente, castigado por un phi, que en flexión ese phi es 0,9. Si yo determino finalmente o calculo el momento resistente que yo necesito, o sea, lo que debe resistir la fundación, es MU dividido por phi. Es decir, 239 dividido por 0,9 me da 265,6 toneladas fuerza por metro. Eso es lo que yo necesito resistir como momento flector, ¿ya? Con la sección de la cimentación, el acero que le voy a colocar, la calidad del hormigón, ¿no?, y la calidad del acero, ¿no? Entonces, fíjense bien, ¿cómo se calcula la resistencia a flexión de una viga? Con esta fórmula, ¿no? M sub n igual a la cuantía de acero, límite elástico del acero que esté empleando, el ancho de la viga, la altura útil, nuevamente el límite elástico del acero, la resistencia a compresión de hormigón en probeta cilíndrica y nuevamente aparece la cuantía.
Entonces, como nosotros conocemos m sub n, conocemos sigma i, b de cuadrado y f sub c', de esta fórmula vamos a despejar ρ, que es la cuantía, ¿no? Considerando estos datos de entrada del problema, ¿no? F sub i es una 630, 4200, F sub c' es un G20, por lo tanto es 200, el B es la profundidad, el ancho, ¿no?, de esta viga, ¿no?, 300, y el D ya lo teníamos calculado, que es 89,1. Entonces, si nosotros tenemos esta información y nosotros reemplazamos en esta ecuación todos estos valores que aparecen acá, nos da que ρ, es decir, la cuantía que yo necesito, es un 2,47 por 1000. Con eso yo voy a resistir el momento flector, ¿no?, m sub u. Si yo conozco ahora la cuantía, nosotros sabemos que cuantía es A sub S, que es la cantidad de acero, dividido por la sección útil de hormigón, ¿no? Entonces yo paso multiplicando hacia arriba y me queda que A sub S es la cuantía por B por D, es decir, 66,0 centímetros cuadrados. ¿La cuantía cumple con la mínima? Sí, la cuantía mínima es un 1,8 por 1000 y aquí nos dio 2,47. Por lo tanto, cumple con la cuantía mínima. Ahora bien, consideremos, para armar esta fundación o cimentación, necesito determinar una separación, ¿no?, definir una separación. Acuérdense que esto es cuantía. Si yo defino una separación más pequeña, me van a dar barras más pequeñas, ¿no? Me va a salir un número mayor de barras. Si yo defino una separación mayor, me va a salir un número menor de barras, por lo tanto las barras van a ser más gordas, más gruesas, ¿no? Por lo tanto, al final yo voy a cumplir con la cuantía. Los kilos de acero van a ser los mismos, por lo tanto, yo puedo definir esta distancia e ir ajustándola, ¿no es cierto?, en función del diámetro de la barra que finalmente se determine, ¿no? Entonces, consideramos a 20, podríamos haber determinado a 25, a 30, a 15, ¿no? Pero en este caso lo hicimos a 20. Si consideramos que las barras están a 20, significa que el número de barras que yo voy a colocar es 300, que es la distancia, ¿no es cierto?, que yo voy a cubrir con barra, dividido en 20, más 1, ¿no? Eso me da el número de barras que yo necesito colocar, que son 16. Entonces, si yo me voy a la tabla, un catálogo, no sé, de los diámetros y de las secciones de las barras, que está disponible de acuerdo a los fabricantes que tengamos en cada país, fíjense bien, si yo utilizo diámetro 25, el diámetro 25 tiene 4,91 centímetros cuadrados de sección. Si yo utilizo esto, significa que 16 barras de phi de 25, que tienen 4,91, me da 78,54 centímetros cuadrados, que con ello cubro los 66 centímetros cuadrados que necesito. Ahora es cierto, podríamos seguir iterando y buscando quizás una solución más óptima desde el punto de vista del dimensionamiento. Aquí me estoy pasando cerca de 12 centímetros cuadrados de acero y lógicamente podríamos jugar con la separación, buscar si hay algún otro diámetro, ¿ya?, de tal manera de que este número que aparece acá abajo se acerque lo más posible a el acero que se requiere, ¿no? ¿Ya? Lo que sí hay que tener en cuenta que el armado siempre es importante hacerlo con el mismo diámetro. O sea, no jugar con distintos diámetros. O sea, por ejemplo, no sé, si son 16 barras, puedes ir algo 10 barras de 18 y 6 barras de 16, por ejemplo. No. O sea, la idea siempre es armar la cimentación con el mismo diámetro. ¿Eso por qué? Porque eso facilita después todo lo que es el proceso constructivo. Se minimizan errores, ¿no? Entonces se minimiza la exigencia desde el punto de vista del control, entre otros. Ahora bien, es importante que nosotros mencionar esto, que estamos dimensionando la fundación como que hubiese flexión uniaxial, es decir, flexión solamente en un eje, que en este caso es el plano XZ, ¿no?, que es el que estamos viendo en el corte, ¿no?, que se ha visualizado durante toda la lección, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que en el otro eje sería esperable que también tuviésemos esfuerzos de corte y momentos flectores, no necesariamente los mismos valores, ¿no? Podrían ser otros, digamos. Ya eso va a depender de la geometría en planta del edificio, ¿no? Entonces, en este caso nosotros hicimos un cálculo en un eje, es decir, el cálculo uniaxial. Pero si tenemos
esfuerzos de flexión en ambos ejes, se produce una flexión biaxial, por lo tanto hay un punto de la zapata, hay una esquina de la zapata, que se comprime mucho más, ¿no? Que la compresión que ejerce sobre el terreno es mucho más, porque no solamente el efecto de la compresión que ejerce el momento flector en X, sino que también hay que sumarle el momento flector en Y, ¿ya? Y eso modifica el estado tensional que se transmite al suelo y lógicamente modifica el cálculo de la enferradura, ¿ya? Lo que hicimos nosotros por simplicidad fue hacer el cálculo solamente de manera uniaxial, es decir, con las cargas actuando solamente en un eje. En otros ejercicios que tendremos dentro del curso, ¿no es cierto?, de cimentaciones superficiales, resolveré ejercicios con flexión biaxial, para que ustedes vean la diferencia de cálculo. Ahora, lo que podemos hacer, en este caso, por simplicidad también, podemos considerar que el estado tensional sobre el suelo, ¿no?, los kilos partido por centímetro cuadrado sobre el suelo, responden a un promedio entre el máximo y el mínimo, ¿no?, que tenemos en este trapecio, ¿no? Y con ese valor hacer los cálculos en el eje corto, ¿ya? Y tener algunas precauciones, ¿no?, como las que voy a plantear acá, ¿no? Eso por simplicidad, ¿no es cierto?, también puede llevarse a cabo, pero lo lógico es que si nosotros tenemos flexión biaxial, se hagan los cálculos considerando el momento en X y momento en Y. Las fórmulas varían un poco, ¿no?, obvio, pero bueno, lo lógico sería hacerlo así. Igual voy a explicar, digamos, cómo se hace de manera simple. Fíjense bien, acá tenemos nuestra fundación, tenemos las barras que son paralelas al eje largo, que son los 16 barras de 25 a 20, ¿no? Esta fundación se proyectó con un hormigón G20 acero A630, ¿no? Y el recubrimiento geométrico que utilizamos fue de 5 centímetros porque consideramos que había un emplantillado. Entonces, las consideraciones que hay que tener en el eje corto, repito, hacen los cálculos nuevamente a flexión, ya considerando, por ejemplo, el promedio de la tensión sobre el suelo, y eso te permite calcular el momento último en el eje corto y repetir el cálculo, calcular la cuantía que se requiere para ese momento flector y con esa cuantía determinar los centímetros cuadrados y armar la zapata o la fundación en el eje corto. Es una manera de simplificar. Ahora, lo que sí tienes que tener presente es que cuando hagas el cálculo en el eje corto, el peralte, la altura útil que tienes es más pequeñita, porque ahora las barras en el eje corto van a ir por arriba, van por sobre las barras que son paralelas al eje largo. Por lo tanto, tienes una disminución de la altura útil, ¿no?, que en general va a ser descontar a la altura que ya tenías útil para el eje largo, descontar un diámetro, ¿no?, que sería el diámetro de la barra que colocaste, 25, ¿no? Y con eso calculas la altura útil en el eje corto, ¿ya? Esa es la primera consideración que tienes que tener presente, ¿ya? Que no se te vaya a olvidar. Y la segunda es que en las franjas centrales, esto es paralelo al eje corto, fíjense bien, paralelo al eje corto tú defines una distancia, tú tienes HI aquí, que es la longitud de un eje corto, y la registras acá. Por ejemplo, nosotros teníamos 5 metros y acá teníamos 3, ¿no? Entonces aquí marcas 3 metros, aquí. Entonces te queda una franja central de 3 metros y dos franjas laterales o de borde de 1 metro. Entonces lo que tienes que hacer aquí es disminuir la cantidad de acero necesaria en la franja central, ¿ya? Pero ojo, no es que tú vayas a colocar menos acero, sino que la distribución de la enferradura que tú vas a colocar debes reducirla en esta franja central y aumentarla en las franjas de borde. O sea, finalmente tú vas a poner la misma cantidad de acero. Lo que pasa es que vas a distribuir esa cantidad de acero de una manera distinta, ¿ya? Por ejemplo, aquí teníamos 16 barras de 25, ¿no? Y las colocamos todas a 20, ¿ya? Supongamos que es el caso, ¿no? Bueno, aquí en la franja central no van a ir a 20, van a ir a 25. ¿Por qué? Porque van a ir menos barras. ¿Cuánto menos barras? Bueno, el factor de reducción que tú calcules en función de esta fórmula, 2 partido por beta más 1, donde beta es el cociente entre la mayor dimensión y menor dimensión de la fundación, ¿ya? Entonces, de estas 16 barras que tú tienes que poner a 20, bueno, aquí lo que te va a pasar es que las vas a colocar más separadas, a 25, ¿ya? Y aquí las vas a poner más juntas, no sé, a 15, ¿ya? Pero finalmente tienes que poner las mismas 16 barras, ¿ya? Lo que pasa es que se te exige que en los bordes tengas
un mayor porcentaje de la cuantía total que tienes que poner respecto de la franja central. Finalmente, algunas consideraciones respecto de la posibilidad de deslizamiento. Fíjense bien la interfase fundación-suelo, ¿no? Cimentación-suelo, aquí la zona de interacción suelo-estructura, ¿no? ¿Qué lo podría ocurrir? Que la fundación podría deslizar, es decir, con la fuerza V, esto podría irse hacia la derecha, ¿no? O hacia la izquierda, ¿no? ¿No? Entonces eso también se debe verificar, ¿no? Que la fricción que se moviliza aquí, producto de una fuerza normal por un coeficiente de fricción, esa fricción sea suficiente para resistir la fuerza cortante V y que esta zapata o fundación no deslice. Entonces, el peso solicitante, es decir, la fuerza solicitante va a ser V, ¿ya? Y la resistencia va a estar dada por esta fórmula, ¿no? ¿Sí? Por el P, el peso, ¿no es cierto? Que corresponde al P que viene bajando de la estructura más el W, que es el peso de la fundación, fíjense bien, por tangente phi, que es el coeficiente de rozamiento, más el área de planta de la fundación, el área en planta de la fundación, por C sub A, que es el coeficiente de adherencia. Adherencia entre lo que sería la fundación y el terreno, y este es el coeficiente de rozamiento interno del suelo. ¿Ya? Interesante aquí que tener presente que en suelos no cohesivos, como por ejemplo arenas, la adherencia entre la fundación y el suelo tiende a cero, ¿ya? Por tanto, este término en ese caso no aporta, ¿no? Se hace cero. Y en suelos cohesivos, lo que es el coeficiente de fricción se va a cero, por tanto este término, ¿no es cierto?, no nos colabora tampoco, digamos, para efectos de verificar el tema del deslizamiento. Por lo tanto, esto es importante y ¿qué se debe cumplir? Bueno, que el cortante que está actuando en la pieza, ¿no es cierto?, el cortante que está actuando en la pieza y la resistencia dividido por el cortante tiene que ser siempre mayor o igual a 2. Así se define el factor de seguridad, ¿no? Resistencia partido por solicitación, ¿ya? Y este tiene que ser mayor o igual a 2. Por lo tanto, dependiendo del tipo de suelo que tenemos acá abajo, vas a manejar estos parámetros y de acuerdo al peso que viene bajando, el W, que es el peso de la fundación, lo que vas a hacer es calcular la resistencia, ¿no es cierto? Y vas a poder hacer este cociente. Y lo que se debe cumplir es que debe ser mayor o igual que 2. Realicemos una síntesis. En este video has aprendido a dimensionar cimentaciones aisladas de hormigón armado, pero ojo, con flexión uniaxial. Nos basamos en el ejercicio del libro de diseño estructural de Rafael Riedel, por lo tanto es interesante que si quieres profundizar en este tema, revises este texto de Ediciones UC. ¿Ya? Es fundamental, digamos, para comprender mejor todo lo que hemos visto en esta lección. Ahora, corresponde que sigas ejercitando los contenidos, o estos contenidos y otros, de dimensionamiento que tenemos en la página bnacademia.com en relación con estructuras de hormigón armado. Ahora sí, es importante mencionar que los contenidos de este video tienen como objetivo complementar la formación universitaria, especialmente estudiantes de las carreras de Ingeniería, Arquitectura y Construcción. En ningún caso busca reemplazar o sustituir la formación recibida en tu carrera y menos habilitarte para el desempeño profesional. Muchísimas gracias.